Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo estés viendo este vídeo, ya me conocéis, soy Antonio, el aprendiz de tecnólogo, y seguimos trabajando en una serie de vídeos que tratan de acercarnos al modo de funcionamiento de las plataformas Moodle en las que están basadas los nuevos entornos de aprendizaje de la plataforma castellano-manchega de Educamos CLM. Hoy vamos a aprender a trabajar con las categorías de preguntas, ¿vale? Del banco de preguntas. Me explico. Como siempre, nos vamos a nuestra trayectoria educativa. En este caso trabajamos con la ESO. Yo ya había puesto la contraseña. Vosotros pedirá vuestra contraseña de docente. Me voy a ir al ámbito científico y matemático. En el vídeo anterior os recuerdo que estuvimos aprendiendo a hacer un cuestionario. El cuestionario siempre tiene dos fases. Por un lado, creas el cuestionario y las condiciones en las que ese cuestionario va a funcionar. Fecha de inicio, fecha límite, tiempo, puntuación. Y luego decíamos que había una segunda fase que consistía, y lo hicimos en el vídeo anterior, en ir creando preguntas. ¿De acuerdo? Esas preguntas, a medida que las vamos añadiendo, se van quedando en lo que se llama el banco de preguntas. Entonces hoy vamos a aprender a crear categorías que nos permitan clasificar esas preguntas que vamos creando dentro del banco de preguntas para, y esto es muy importante, para poder reutilizarlas en próximas clases, en un futuro lejano o más cercano. Me explico como siempre. El banco de preguntas, para trabajar con él, en cada curso, no hay un banco de preguntas general, ya sabéis cómo moveros por aquí, nos vamos a la cabecera del curso, ojo, la cabecera del curso, no en la cabecera principal donde aparece el espacio de trabajo, en esta cabecera del curso, en el engranaje de configuración, pinchamos. Hemos trabajado hasta ahora editando los ajustes, cambiando pues las condiciones de acceso, la visibilidad, las secciones y demás. Ahora vamos a buscar la opción aún más, y dentro de aún más, ¿vale? Dentro del banco de preguntas, las preguntas que yo he ido creando en vídeos anteriores y en prácticas que he ido haciendo, si pinchar aquí, aparecerían aquí. Las categorías, que es lo que vamos a ver, aparecen aquí. Da igual a donde vayas porque cualquiera de las opciones que elijas, como puedes ver, aquí están las 4 pestañas, de modo que puedes ir cambiando de unas a otras. Me explico. Yo, por ejemplo, en una práctica anterior, que podría haber sido la del último vídeo que visteis, creé 5 preguntas, ¿de acuerdo? Esas preguntas, si yo no las clasifico en ningún sitio, aparecen en una categoría que se llama por defecto. Aquí están las distintas preguntas que yo he ido creando, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero me voy a ir a categorías. Hoy vamos a aprender a clasificar las preguntas por categorías. Repito, ¿por qué es importante aprender a crear categorías dentro de las preguntas? Porque cuando lleves un tiempo trabajando con esta plataforma, te vas a encontrar pues, con 50, 80, 100 preguntas de 20, de 10 exámenes distintos. Si quieres luego poder localizarlas fácilmente para reutilizarlas en exámenes futuros, es interesante que crees dichas categorías. Bueno, siempre aparece por defecto una categoría que se llama precisamente así, por defecto en, y el nombre de tu curso. Yo, por ejemplo, que doy ámbito científico y matemático, voy a crear una categoría de matemáticas dentro de la cual voy a añadir 2 subcategorías que van a ser aritmética, para realizar operaciones aritméticas con los chicos, y luego otra distinta que va a ser geometría. De modo que en cada categoría iré encuadrando las preguntas que vaya generando en la sección correspondiente. ¿Cómo se hace? Como puedes ver, repito, dentro de categorías es muy sencillo. Yo, para empezar, voy a crear una categoría que se va a llamar matemáticas. Lo que siempre es importante, que no tienes que perder, ¿vale? Es, bueno, existen 2 opciones, es la categoría padre. La categoría padre, como te estoy explicando, estamos hablando de que existe una jerarquía dentro de las categorías, ¿vale? Entonces, la jerarquía padre, existe una que sería la jerarquía por defecto, como tal, ¿vale? Y luego existe otra categoría que viene a ser casi lo mismo, que es top. ¿Qué significa top? La voy a poner como categoría principal, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, me da lo mismo donde trabajes, pero cuando empiezas a trabajar así ya tienes que, o yo te aconsejaría que siempre utilices la misma opción. Yo, por ejemplo, me voy a ir a top. ¿Qué significa top? Es una categoría que no tiene ningún padre. Es una categoría padre de por sí, ¿vale? Repito, tengo una categoría por defecto donde se han ido metiendo las preguntas que yo no había clasificado, y ahora creo una categoría que se llama matemáticas y yo decido que esa sea una categoría top. Como siempre, puedes introducir en este editor información sobre esa categoría, introducir texto, imágenes, lo que tú quieras. No voy a tocar nada. El ID number no se toca nada tampoco, yo no lo suelo tocar, es más fácil. Entonces, ahora si os fijáis, ha aparecido una categoría nueva, matemáticas, que además está
por defecto al mismo nivel que la categoría por defecto. Y me estoy repitiendo, lo siento. Vamos a crear dos subcategorías dentro de matemáticas que se van a llamar geometría. Una va a ser geometría. Esta categoría debe pertenecer a matemáticas por la categoría padre matemáticas. No introduzco ningún tipo de información, deberíais añadirla, pero yo soy así, chapucero. Ya tengo, fíjate ahora cómo la categoría de geometría se puede ver en la clasificación por viñetas que se llaman en los procesadores de texto. Geometría está dentro de matemáticas. Si yo añado, por ejemplo, ahora una categoría que se va a llamar aritmética y la creo también dentro de matemáticas, ¿vale? Cada vez que vayas creando luego preguntas nuevas, y esto lo veremos en el próximo vídeo, tienes que elegir la categoría en la que las vas a encuadrar. Pero que si ya has creado, digamos, primero tus categorías, pues va a ser todo mucho más sencillo. Por ejemplo, otro campo de conocimiento que se trabaja en PEMAR, en el ámbito científico y matemático, es, por ejemplo, la física. Pues imagínate que yo creo la física, ¿vale? Y además, imagínate que por error la he encuadrado dentro de matemáticas, cuando yo quiero que la física sea una categoría del mismo nivel que matemáticas. Pero imagínate, porque ahora vamos a aprender a mover las categorías de sitio. Imagínate que yo he creado una categoría que es correcta, pero está en un nivel en el que no le corresponde, porque yo quiero un nivel de matemáticas con sus subsecciones y luego quiero un nivel de física. Bueno, pues para esto sirven las flechitas, ¿vale? ¿Para qué sirven? Esta, que es la que queremos, lo que hace es mover al nivel superior esa categoría. Eso quiere decir que ahora física, fíjate, está al mismo nivel que matemáticas. Si yo, en cambio, la moviera hacia utilizar a la flecha hacia la derecha, lo que hace es hacer que esta categoría pertenezca a la categoría del mismo nivel que está inmediatamente por encima. ¿De acuerdo? Y las flechitas arriba y abajo. Bueno, las flechitas arriba y abajo sirven simplemente para proporcionar un orden entre subcategorías dentro de una misma categoría. La voy a devolver a su sitio, ¿vale? No hay mucho más que explicar, es que aprendáis a crear categorías y que utilizando estos cursores pues las coloquéis en el nivel que creáis que le corresponde. Como siempre, los engranajes me permiten añadir, pues eso, pues editar los ajustes, categoría principal de matemáticas. Yo, por ejemplo, nunca suelo utilizar, no suelo dar información sobre categorías porque como soy yo el que la está viendo, no tiene mucho sentido, ¿vale? Y con eso pues terminaríamos de comprender un poco por dónde van los tiros al respecto de las distintas categorías. De este modo, cada vez que yo creo una pregunta, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, ahora vamos a las preguntas. Imagínate, yo tenía 5 preguntas que no las había clasificado, ¿vale? Entonces, si yo selecciono la categoría matemáticas, no aparece ninguna pregunta, pero imagínate que me voy a la categoría por defecto. Están todas aquí, ¿vale? Si yo quisiera ahora, imagínate que estas dos son de aritmética, estas dos son de geometría y esta es de física. Pues yo ahora puedo mover cada pregunta, ¿vale? De modo que vaya a la categoría que yo quería, ¿vale? Dentro de editar pregunta, a cada pregunta la editas y seleccionas la categoría que corresponda. No quiero esta categoría, no quiero esta categoría y selecciono, como he dicho, las dos primeras preguntas son de aritmética, dentro de matemáticas, actualizar la categoría, ¿vale? Y guardo cambios, ¿vale? Esto de aquí, bueno, ya lo veremos en siguientes vídeos. Como yo estoy trabajando con... Lo voy a sincronizar. Como yo estoy trabajando con preguntas específicas que trabajan con comodines de valores aleatorios y tal, pues esto de aquí no te explico de qué va, ¿vale? A ver, un momentito, por favor. Vale, ya me he aclarado que me había liado. Decía que preguntas que tengas ya creadas, pues en los ajustes puedes luego moverlas de la categoría que quieras a la categoría que te dé la gana, ¿vale? Solo tienes que editar la pregunta. Yo, por ejemplo, he movido una pregunta aritmética, muevo una segunda pregunta a aritmética también. Las dos primeras quiero que sean a aritmética, las dos siguientes a geometría, ¿vale? Entonces me limito a actualizar la categoría y como te decía, los datos que vienen después, yo me limito a guardar cambios,
La pregunta es la misma, pero ahora pertenece a otra categoría. Esta pantalla que está saliendo, como te decía, es producto de la necesidad de actualizar los comodines, porque yo estaba trabajando con una pregunta aleatoria. Esto a ti de momento, a menos que te metas en los mismos jardines que yo, no te va a salir, ¿vale? De hecho, si te vas a las preguntas, fíjate que yo he creado dos en aritmética. Si me voy a aritmética, aparecen esas dos preguntas. Me voy otra vez a por defecto y ahora voy a cambiar las dos preguntas siguientes a geometría. Pues repito exactamente lo mismo. Voy a geometría, actualizar la categoría y guardar cambios. Y luego ya de la pantalla que sale no me hago caso y vuelvo otra vez a las preguntas. Me ha desaparecido de la categoría por defecto, que era donde estaba, y la vuelvo a cambiar. Ahora cambio esta siguiente, de nuevo, editar preguntas, la cambio a geometría. Fíjate que las preguntas en realidad no están cambiando. La naturaleza de cada pregunta va a seguir siendo la misma. ¿Vale? Y ya por fin la última, banco de preguntas. Ya solo tengo una. Esta la voy a mover a la categoría física. Y con esto ya vamos acabando, que me está saliendo un vídeo más largo de lo que yo pensaba. ¿Vale? Entonces, lo importante de esto es que tú, me vuelvo otra vez a las preguntas. Ahora, si yo me voy a la categoría, o mira aquí dentro de categorías, si pincho en aritmética, me van a salir esas dos preguntas. Si pincho en física, me va a salir solo esa pregunta. ¿Para qué me sirve esto? Para tenerlas clasificadas. Y esto parece una tontería, pero es importante luego para antes de empezar en los vídeos siguientes, porque tú cada pregunta que crees para un cuestionario, pues te va a interesar. Si la pregunta está bien, te puede interesar poder reutilizarla, y para poder reutilizarla vas a tener que poder encontrarla. Y para eso, si eres tan desordenado como yo, te va a venir genial el trabajo de la clasificación por categorías. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia conmigo. Si queréis, nos vemos en el próximo vídeo, en el que ya empezamos a crear preguntas para generar cuestionarios autocorregibles, que da mucho trabajo al principio, pero luego quitan más del que dan. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Que tengáis un muy buen día. Nos vemos.